La caída del Imperio Romano, razones y consecuencias. La historia del Imperio Romano es una de las narraciones más fascinantes de la civilización occidental. Desde sus humildes comienzos en el siglo VIII a.C., el imperio llegó a dominar gran parte del mundo conocido y dejó una huella cultural, política y militar que aún resuena en la actualidad. Sin embargo, ningún poder es eterno, y el coloso romano finalmente se derrumbó. Este colapso no fue el resultado de un único evento, sino de un proceso largo y complejo, que involucró una serie de causas políticas, sociales, económicas y militares. Vamos a explorar en detalle este proceso, las razones que lo precipitaron y las consecuencias que dejó para la historia posterior. A orígenes y expansión del Imperio Romano. El Imperio Romano se inició como una pequeña ciudad-estado, pero pronto se expandió y se convirtió en un vasto imperio a través de conquistas militares, alianzas y estrategias políticas astutas. En su apogeo, Roma controlaba territorios que abarcaban desde el Atlántico hasta Mesopotamia, y desde las Islas Británicas hasta el norte de África. El gobierno romano, sus infraestructuras, y su ejército profesionalizado ayudaron a mantener este inmenso territorio unido. Durante los siglos I y II después de Cristo, Roma vivió una era de prosperidad conocida como la Pax Romana, un periodo de relativa paz y estabilidad que permitió que florecieran el comercio, la cultura y la expansión urbana. No obstante, las semillas de su caída ya se habían sembrado mucho antes de que comenzara el declive evidente. Para comprender mejor la caída del Imperio Romano, debemos analizar las múltiples causas y desafíos que enfrentó a partir del siglo III después de Cristo. B. Causas políticas del declive. Una de las principales razones de la caída del Imperio Romano fue la inestabilidad política. A partir del siglo III, Roma se vio envuelta en un ciclo constante de guerra civil y luchas de poder. La llamada crisis del siglo III fue un momento clave. En el transcurso de unos 50 años, más de 20 emperadores tomaron el poder, y la mayoría murió de forma violenta, generalmente asesinado o derrocado por rivales militares. Esta falta de continuidad en el liderazgo provocó desorganización y debilitó la capacidad del imperio para hacer frente a sus problemas. Los emperadores trataron de resolver el problema dividiendo el imperio en partes más manejables. En el año 285, el emperador Diocleciano decidió dividir el imperio en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Aunque esta medida tenía como objetivo facilitar la administración, también creó dos centros de poder que terminaron enfrentándose entre sí, lo que provocó mayor fragmentación y rivalidades internas. Otra causa política importante fue la creciente corrupción dentro del gobierno. Las clases dirigentes, alejadas de las preocupaciones de los ciudadanos, se volvieron más preocupadas por acumular riqueza y poder. La burocracia romana se volvió pesada y costosa, y las decisiones se tomaban cada vez más en beneficio de una élite pequeña y menos en favor del bienestar general. C. Causas económicas, de la prosperidad al colapso. La economía del Imperio Romano también sufrió un declive prolongado. En primer lugar, la presión fiscal sobre los ciudadanos aumentó considerablemente. A medida que el imperio se expandía y enfrentaba nuevas amenazas, los gastos militares crecieron exponencialmente. Para financiar el ejército y las numerosas campañas militares, los emperadores recurrieron a aumentar los impuestos, lo que puso una gran carga sobre los campesinos y las clases trabajadoras. El comercio, que había sido un pilar del imperio durante la Pax Romana, también comenzó a declinar. La inseguridad en las fronteras, el bandolerismo y las incursiones bárbaras dificultaron las rutas comerciales, lo que afectó negativamente la economía. Las ciudades, antes centros vibrantes de intercambio y producción, comenzaron a languidecer. Otra razón económica clave fue la devaluación de la moneda. Para pagar a sus tropas y los gastos crecientes del Estado, los emperadores acuñaron monedas con menos contenido en metales preciosos, lo que llevó a una inflación galopante. Esta pérdida de confianza en la moneda tuvo efectos devastadores sobre el comercio y la riqueza de la sociedad romana. De la crisis militar y la amenaza bárbara. El poder militar fue el pilar fundamental del Imperio Romano, pero incluso su formidable ejército comenzó a mostrar signos de debilidad a medida que el imperio entraba en declive. A partir del siglo III, Roma enfrentó la presión creciente de pueblos bárbaros en sus fronteras, como los godos, los hunos y los vándalos. Estas tribus estaban bien organizadas, eran valientes y, en muchos casos, habían adoptado tácticas y armamentos similares a los del ejército romano. El Imperio Romano dependía cada vez más de mercenarios bárbaros para defender sus fronteras.
Estos mercenarios a menudo tenían lealtad solo a sus comandantes y no al imperio en su conjunto. Este hecho debilitó la cohesión del ejército y puso la seguridad de Roma en manos de tropas que no siempre compartían sus intereses. El evento más simbólico de la crisis militar fue el saqueo de Roma por los visigodos en el año 410, liderados por Alarico. Este hecho demostró que incluso la ciudad eterna, el centro del poder imperial, no estaba a salvo. Posteriormente, en el 455, los vándalos saquearon Roma una vez más, causando más daño y debilitando aún más la imagen de invulnerabilidad del imperio. Factores sociales y el colapso de la cohesión. Las diferencias sociales crecientes también jugaron un papel importante en la caída del imperio. A medida que los ricos se hacían más ricos, los pobres se volvían cada vez más numerosos y vulnerables. La desigualdad era tan pronunciada que muchos ciudadanos romanos empezaron a perder la fe en el sistema. El clientelismo y la corrupción extendida significaban que los recursos públicos rara vez se utilizaban para el bien común, y esto fomentó un ambiente de desilusión y apatía. La decadencia moral también ha sido mencionada por algunos historiadores como un factor en la caída de Roma. Durante los últimos siglos del imperio, el interés en el bienestar general y el sentido de responsabilidad cívica disminuyeron. Se dice que los romanos comenzaron a buscar más el placer y el lujo, abandonando los valores tradicionales que habían hecho grande a Roma. Además, el surgimiento del cristianismo también cambió la dinámica social del imperio. A medida que el cristianismo se convirtió en la religión dominante, especialmente tras el Edicto de Milán en el año 313, la estructura del poder y la cultura de Roma cambiaron significativamente. Algunas instituciones paganas, como el culto al emperador, perdieron su relevancia, y el papel del emperador como un líder semidivino se debilitó. La caída final, la desintegración del Imperio de Occidente. El colapso final del Imperio Romano de Occidente suele datarse en el año 476, cuando el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germánico Odoacro. Este evento marcó simbólicamente el fin del Imperio Occidental, aunque la realidad es que el poder romano en Occidente ya estaba muy debilitado y fragmentado para ese momento. Si quieres parte 2, suscríbete y dale like al vídeo.